Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Les damos la bienvenida a una emisión más de Torre Médica, su programa de especialidad en esta segunda temporada. Queda con ustedes su amigo, el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Muchas gracias, licenciado Castillo, muy amable por esa bienvenida, y a ustedes que nos hacen el favor de recibirnos a través de sus pantallas en un programa muy especial, la cuarta emisión de la segunda temporada de Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy hablaremos sobre un tema que es muy importante y creo que la época de alguna manera lo pone en una oportunidad para que la gente tenga una idea muy clara. El tema sobre las alergias en niños y adultos. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan? Hacer una diferenciación clínica para que podamos abordarlas de manera apropiada. Los expertos aquí en el programa. Hoy quédate por favor con nosotros. Y obviamente hoy tenemos una sección que es muy importante para cuidado de patrimonial. Saber que un seguro de gastos médicos puede tener en condiciones muy específicas y en padecimientos catastróficos. Platicarán más a detalle Rafa y Alex sobre estos temas. Lalo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Platícame, por favor. Así es, Julio. En esta ocasión nos acompaña la doctora Teresa Plasencia hablando sobre los signos clínicos más frecuentes para detectar una alergia. También estará la doctora Guadalupe Baeza charlando sobre los tipos de alergias. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Iniciamos! Gracias por continuar con nosotros en el programa Torre Médica, el programa de especialidades. Lupita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. La doctora Guadalupe Baeza, que nos hace favor de acompañarnos para hablar sobre alergias. Ella es pediatra con especialidad en inmunoalergias. Así es. Y pues tenemos la oportunidad de compartir con ella el contexto y el tema sobre las alergias en los niños. Decías algo antes de entrar a cuadro y mencionabas algunos de los principales aspectos que le generan confusión a la sociedad. ¿Cuáles son, Lupita? Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría hablar específicamente o iniciar con lo que son las alergias alimentarias, porque creo dentro de las consultas que causan demasiada confusión y también preocupación a las mamis. ¿Cuál es el problema? Inicialmente pues vamos a empezar con los niños. En los niños hay algo que se llama marcha atópica. Suelen iniciar con alergias alimentarias y dentro de estas la más frecuente es alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuál es el problema con estos niños? Que los síntomas son muy variados. Son niños que me pueden presentar distensión, estreñimiento, dolor abdominal, vómito, diarrea, y que suelen ser tratados pues por muchas otras causas. Son niños que suelen ser desparasitados, que les dicen que son intolerantes a la lactosa y que realmente no se les está dando el manejo adecuado o la orientación, no están siendo tratados por el médico específico, en este caso el alergólogo, para hacer el diagnóstico específico y poder darle una solución al problema. ¿Cuál es el problema en este caso? Pues que son niños que no suelen alimentarse bien, causando preocupación en la mamá porque pueden llegar a estar pues con mala alimentación o desnutrición o en consecuencia muchos otros problemas. Entonces mi recomendación es que cuando un niño empieza a tener problemas desde la lactancia, que no está tolerando el pecho, es necesario que vaya con el especialista, en este caso el alergólogo, para hacer el diagnóstico. En alergias alimentarias, el diagnóstico es lo que nosotros conocemos como una prueba de reto, exponer al bebé al medicamento o en base a la historia clínica para saber que realmente ese es el alimento que está ocasionando el problema y posteriormente poder dar solución. Restringir a la madre si es que está lactando, que es lo específico, y suplementarla con vitamina D y calcio, o de ser necesario pasar a otro tipo de alimentación mediante fórmulas, pero esos son tratamientos que, como te comento, deben ser ya manejados por el médico especialista. Ya cuando son niños pues más grandes, son otro tipo de alergias alimentarias las que se van a presentar. En este caso puede estar, por ejemplo, también la alergia al huevo. Algo que sí me gustaría dar énfasis es que muchas veces los niños alérgicos, aun cuando no presentan manifestaciones de alergias alimentarias, suelen ser restringidos. Es como una dieta de cocina. Suelen llegarte a la consulta con, me dijeron que restringiera la leche, el huevo, el cacahuate, las semillas, la fresa, el chocolate, y realmente no es lo correcto. Lo correcto es
como ya habían comentado previamente, enfocar en mi paciente qué síntomas, con qué alimentos sí y con qué medicamentos no. Porque hay estudios que han demostrado que el hecho de yo hacer esta restricción de alimentos únicamente me puede ocasionar defectos nutricionales en los niños. Entonces, por eso sí es sumamente importante valorar a cada bebé en específico y decidir, haciendo el diagnóstico certero, qué sí voy a retirar y qué no. Empieza el fenómeno, creo que lo ves frecuentemente en la consulta, de empiezan a cambiar las fórmulas como si fuera un juego. Sí, claro, claro. Donde llegan con tienen botes en la sí. casa de todas las fórmulas y obviamente parece una estira y afloja, y cuando de alguna manera alguna de las fórmulas medio le cae, sienten que ya le dieron al clavo, cuando no identificaron que desde un principio el bebé no estaba viendo una condición. Digo, obviamente a veces tienen manifestaciones secundarias que confunde a los papás, como en el caso del reflujo y otras cosas, sí. que a veces los tiene medio confundidos, pero para las mamás que muchas veces viven el fenómeno de un niño intolerante a algo, no sabemos a veces qué es, y para esas mamás que de repente tienen la idea temprana de darles a probar alimentos que no se deben iniciar de manera temprana. Digo, escucho historias de caldos y cosas así que porque el bebé sonríe cuando lo come, creemos que lo está tolerando apropiadamente, y obviamente son condiciones que exponen a un paciente a desarrollar de manera temprana respuestas alérgicas, ¿no? Sí, me gusta que hayas tocado este tema porque es otro punto importante. Antiguamente sí se tomaba el hecho de tratar de retrasar la introducción de ciertos alimentos, como por ejemplo el huevo, pescado, mariscos. En Estados Unidos, como es un país donde hay mucha alergia a cacahuate, es donde más se ha enfocado estudios sobre la introducción temprana de estos alimentos. Y se ha visto que el hecho de retrasar la introducción únicamente incrementa la probabilidad de tener alergia a esto. Entonces, como he hecho mucho énfasis, sí es necesario que lo valore el especialista, porque eso que teníamos en consideración antes de retrasar la introducción de alimentos ya no está actualmente establecido. Ya el cacahuate después de 2-3 años ya no se recomienda. Ahora, dependiendo de otras comorbilidades que tenga tu niño, es como yo voy a decidir cuándo iniciar el alimento. Digo, las sociedades médicas a veces no nos ponemos completamente de acuerdo, y obviamente el criterio del manejo por parte del inmunoalergólogo contra el criterio de repente de las sociedades de pediatría, sí, claro, que desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto para estas, el avalar productos comerciales no resulta algo que me parezca completamente ético. ¿Por qué? Porque son productos industrializados que muchas veces no tienen esa condición y ese análisis, pero tienen un aval con una cuestión de orden comercial que confunde a los papás y a las mamás sobre si ese producto tiene una característica y una certificación para podérselo dar a nuestros bebés, ¿cierto? Así es, se ha estipulado que todas las etiquetas de cualquier producto, por mínimo que sea, deban de tener todo conforme a son códigos específicos para cada alimento, y de hecho cuando una mamá va a valoración por algún tipo de alergia, el alergólogo debe de dar la lista de cuáles son los códigos con los que nosotros podemos encontrar esos alimentos en las etiquetas e identificar qué alimento podríamos darle o no al bebé. O sea, es una condición de tipo algorítmica, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que está sencillamente claro que una mamá que tenga una manifestación y que empiece a percibir junto con su pediatra que la intolerancia a algunos de los alimentos dicta que debo de darle la vuelta a mi consulta y tocar la puerta de un especialista para poder abordar y llegar a un diagnóstico específico y ofrecerle a nuestro bebé un diagnóstico claro, y obviamente no permitirle que la llegada o la ausencia de ciertos grupos de alimentos deteriore la condición nutricional de nuestros niños, ¿no? Así es, y que sea un diagnóstico temprano. Hablabas también sobre el asma en los niños. Sí, en los niños, pues sí, como ya habíamos comentado, son niños que tienen ciertas características en específico, son niños que están enfermos frecuentemente. Ese es un punto, es un foco rojo. Cuando una mamá nos comenta que es niño que se está enfermando mes tras mes tras mes, eso no es normal.
Dependiendo de la edad de nuestro paciente, si acude o no a guardería, nosotros tenemos parámetros para decidir cuándo un número de infecciones se considera normal o ya sale de estos rangos, y nosotros deberíamos de empezar a buscar otro tipo de condiciones que me estén generando pues estas infecciones, que en algunas ocasiones ni siquiera son infecciones, únicamente porque empieza con moquito, con tos, suelen continuarse con tos, y la mamá piensa que es un fenómeno infeccioso, acude con el médico, se le da tratamiento y no responde. Entonces en ese momento ya para nosotros pues es una llamada, es como la alerta de por aquí es algo que ya no es normal. En el caso del asma son niños que frecuentemente tosen cuando hacen ejercicio, durante la noche o al despertar. Son características específicas de la tos seca, que a nosotros nos hacen pensar que ese niño pudiera estar cursando ya con asma. Como comentaban previamente, es sumamente importante al estar haciendo la historia clínica el preguntar si alguno de los papás, abuelos, tíos, primos tiene esta condición. Y pues nos ha tocado consultas que las mamás tal vez no reconozcan que es asma, pero si tú le preguntas, señora, familiares que tosan frecuentemente, que los nebulicen, que constantemente estén con moquito, que cuando corre, cuando se agita, cuando se ríe mucho, tose, son maneras en las que nosotros identificamos a estos pacientes pues que pudieran estar cursando con asma. Es una cierta renuencia al diagnóstico del asma, Sí. Se casan las mamás mucho con la hiperreactividad bronquial porque suena como muy transitorio, ¿no? Ajá. Pero cuando ya, de acuerdo a la clasificación, le dices, es que su niño tiene el número de episodios por año o por mes, y obviamente la condición es severa, tiene un criterio de asma, debemos de tratarlo como un asma. Y obviamente las mamás se paran de pestañas pensando que eso no es lo que de alguna manera queremos escuchar. Queremos entender que tenemos que tratar al niño y muchas veces tratar a la mamá. Yo, Lupita, te pido que te quedes conmigo para compartir junto con Tere mesa de expertos, donde vamos a intercambiar criterios clínicos tanto en el adulto como en el niño y poderle definir a nuestro auditorio cuáles son los signos de alarma para que la gente tome en consideración y, bueno, participarles más a detalle de esto. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí, muchas gracias. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidad. Vamos a un corte. ¿Sabías que? ¿Sabías que las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña como el polen, veneno de abejas, la caspa de las mascotas, algún alimento o medicamento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
Arte en Flor por la diseñadora Cristina Rodríguez. Diseño y coordinación integral de eventos sociales y empresariales. Personificación y calidad en cada detalle de tu evento a través de la creatividad, arquitectura y originalidad floral. Ambientamos los espacios y creamos una experiencia única. Comunícate al 3319 91 69 36. Búscanos en Facebook como Arte en Flor GDL y en Instagram como Arte-en Flor. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. ¿Cómo prevenir las alergias en tu bebé? Cada día son más los niños afectados por alguna alergia. Las alergias son normalmente hereditarias, aunque los bebés sin historia familiar de alergias también pueden desarrollar una a causa de factores medioambientales o alergenos alimentarios como la proteína de la leche de vaca. Aún así, podemos reducir hasta un 50% el riesgo a que las desarrollen. ¿Cuáles son los síntomas alérgicos más típicos en los bebés? Hay diferentes síntomas alérgicos. Los más habituales son la dermatitis atópica y las alergias alimentarias, que suelen causarles malestar y dolor en forma de picores, mucosidad, estornudos y tos. Esto impide que puedan dormir bien e implicará que tú tampoco descanses. Puede que tu niño solo las padezca durante una etapa del año determinada, cuando está expuesto al alergeno, o durante todo el año. Cuidado con la dermatitis atópica, ya que constituye a menudo, sobre todo en niños con un historial familiar de alergias. ¿Cómo se producen? Se trata de reacciones excesivas del sistema inmunitario frente a sustancias normalmente inofensivas como el polen o algunos alimentos como los cacahuates, aunque el desencadenante más habitual en bebés de una alergia son las proteínas de la leche de vaca. ¿Todos los bebés pueden sufrir alergias? Normalmente son hereditarias. Si uno de los padres padece alguna alergia, el niño tendrá el doble de posibilidades de tenerla. En caso de ser alérgicos los dos, las probabilidades se multiplicarán, aunque el factor genético es muy determinante. Los bebés sin historia familiar de alergias también pueden desarrollarlas a causa de factores medioambientales, como la exposición al humo de tabaco en la infancia temprana. ¿Cómo puedo prevenirlas? Alimentando a tu bebé con leche materna. Es la más efectiva porque entrena poco a poco el sistema inmunológico y reduce la sensibilidad a los alergenos. Por eso, todas las instituciones pediátricas mundiales la recomiendan como mínimo hasta los 6 primeros meses. Los bebés alimentados con leche materna son menos propensos a sufrir alergias que aquellos bebés que reciben una fórmula infantil convencional con proteínas enteras de leche de vaca. Por lo tanto, si puedes elegir, no dudes en alimentar a tu bebé con leche materna. Puedes consultar más información en https://www.nestlebebe.es/alergias.medioalimentarias. Muchas gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades, y obviamente hablando sobre el tema que ya decíamos al inicio del programa, alergias en adultos y en niños. Tere, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación a participar de un tema que realmente cada año tenemos fenómenos transicionales en la que la gente vive este tipo de experiencias clínicas. Hablábamos fuera de cuadro, Tere, sobre mencionarle a nuestro auditorio cuáles son las alergias más frecuentes en el adulto y obviamente sus diagnósticos clínicos, cómo se deben de abordar. Sí, mira, la enfermedad más frecuente por alergia en el adulto es la rinitis alérgica. Hay reportes que estiman que hasta 47% de la población la tiene. Sin embargo, cuando se presenta, presentan síntomas a veces demasiado leves, y es cuando pues no acuden a algún especialista hasta que ya avanza, o que tienen infecciones de repetición, o que tienen acudir a médico frecuentemente, y es cuando ahí ya se dan cuenta de que es por alergia. Pero hay gente que puede vivir toda su vida con la rinitis y pues de hecho persistir así sin un diagnóstico preciso. La rinitis ahorita pues ha ido en aumento. Se ve que la contaminación, todos los factores ambientales han estado afectando esto, y hasta en un 47% de la población, mencionaba, es mucho lo que es la prevalencia de este tipo de alergia. El abordaje, pues principalmente darnos cuenta de qué tipo de alergenos o que te están afectando, provocando este tipo de síntoma,
Principalmente en vías respiratorias pues son alérgenos ambientales, que es lo que principalmente ocasiona la rinitis. Hablamos de ácaros del polvo, de pólenes, de caspas de animales, de hongos, que es lo que más frecuentemente está asociado a desencadenar estos síntomas. ¿Qué tipo de estudios clínicos o paneles reactivos se deben de someter la gente para llegar a un diagnóstico específico, Tere? Sí, mira, lo primero que podemos encontrar es un estudio de sangre que se llama IgE específica, y ahí podemos ver si el paciente tiene predisposición genética a desarrollar alergia. Este estudio nos dice en general que el paciente tiene reactividad alérgica, sin embargo no nos dice a qué. Cuando vas el paciente a la consulta, hace un estudio en la piel, que es donde determinamos a qué específicamente es el paciente alérgico o qué le está causando los síntomas. Y es ahí cuando ese test se llama prick test, y es ahí cuando nos damos cuenta que lo ocasiona y podemos dar un tratamiento que cura la causa de la alergia, que es la vacuna. Además de la rinitis alérgica, ¿qué otros padecimientos vemos más frecuente en el adulto? Otro de los padecimientos que es un padecimiento crónico, que es por alergia, es el asma. Y el asma en nuestro país se presenta hasta en un 18% de la población. Es una enfermedad frecuente, afecta la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que tienen síntomas más nocturnos o matutinos. Los pacientes tienen síntomas como silbido en el pecho, falta de aire, tos, y eso es lo que a veces detona que acudan a la consulta. Sin embargo, muchos también pasan con los síntomas de infectología, neumología, y no llegan con el especialista, con el alergólogo. Estos pacientes a veces pueden tener tos, y es una tos crónica que ya todo el mundo los vio, y pues resulta que es una tos por alergia o como un síntoma de asma. Creo que la base, si me permites mencionarlo, es importante porque la clasificación de asma y la clasificación de algunos otros datos clínicos que a veces asemejan a un asma es por lo que a veces la gente no llega hasta el especialista que le puede determinar si esto está vinculado a la exposición a un agente alérgico que le esté predisponiendo estos episodios de repetición, ¿cierto? Y que a veces están en nuestro entorno, ¿cierto? Sí, todo lo que está medio ambiente, un paciente que es alérgico puede presentar una reacción exagerada, que es precisamente la alergia. Una respuesta exagerada a cosas de medio ambiente, a los alergenos, que por decir así, un alergeno puede ser cualquier elemento de medio ambiente, principalmente son proteínas que están, por ejemplo, en los pólenes, en las caspas de animales, ácaros del polvo, y eso es lo que ocasiona precisamente los síntomas. Y en vía respiratoria, en el caso del asma, pues principalmente son aeroalergenos. Obviamente, el antecedente familiar, ¿qué tanto influye en este tipo de padecimientos, Tere? Digo, la gente a veces hace mención que si su mamá o su familiar tuvo una condición, ¿qué tanto se liga a esto en el aspecto genético, Tere? Es muy importante el aspecto genético debido a que el padecimiento como tal es una predisposición a formar una proteína que se llama IgE. El problema es meramente genético, y el desencadenante ambiental es una enfermedad multifactorial que si tú no te expones a lo que tú estás predispuesto a hacer alergia, pues nunca vas a presentar los síntomas. Por eso muchas personas presentan la alergia hasta la edad adulta. Hay pacientes que la presentan en la edad de la niñez, pero también depende pues a qué exposición está este paciente. Entonces, pues sí, la predisposición genética es un factor importante. Los niños, por ejemplo, cuando tienen síntomas de alergia, pues generalmente hay afectación en la familia. Cuando hay afectación nada más de un padre, el riesgo de que se transmita la enfermedad es hasta un 40%. Cuando los dos papás tienen enfermedad alérgica o antecedentes en la familia, se puede producir hasta en un 70% el que expresen la alergia o la predisposición a desarrollar asma, rinitis. Es importante que tengamos claro que el antecedente familiar forma parte de la historia clínica de un paciente con exposición a alergia. Obviamente sabemos que la reacción antígeno-anticuerpo, si no te expones, pues obviamente no activas esa condición, claro, de activar esa respuesta del sistema inmunológico a agredir a ese cierto agente. A veces cuando nos quitamos de esa condición, a veces sin identificar a ese alergeno, obviamente desaparecen los síntomas, y es cuando la gente dice, pues me curé. Probablemente te dejaste de exponer porque un aire acondicionado, porque un ducto, porque un animal en tu entorno, porque un mueble que tenía
ácaros, por ponerte un ejemplo, fue eliminado de la casa, obviamente, a veces sin darse cuenta, porque no lo estudiaron, por darlo a un ejemplo, y obviamente dejan de exponerlo a esto y la gente resuelve mágicamente. Se habla sobre algunas cuestiones no míticas, pero sobre que algunas especies animales ayudan a mantener un equilibrio sobre agentes alérgicos. ¿Qué hay respecto a eso, Tere? La verdad es algo que lo he escuchado en diversas ocasiones y la gente lo menciona. Mira, el hecho de que mencionen por ahí el perro chihuahua, que lo mencionan como que cura el asma, pues realmente no hay evidencia. El hecho de que sea un animal que tiene menos pelaje, que tiene menos acumulación de ácaros de polvo, de caspita, pues eso lo hace a lo mejor menos alergénico, tiene menor cantidad de alérgenos, pero no hay evidencia que diga que el perro cure el asma y más bien tiene una condición de menos factores de riesgo, ¿no? Menos factores de riesgo. Digo, ¿no? Obviamente es importante que hagamos mención de las cuestiones de Radio Pasillo y el tema urbano, que de alguna manera, pues para ustedes tenemos que buscar una temática que la gente menciona habitualmente y que obviamente forman parte de nuestras preguntas en la consulta por parte de los papás que tienen un niño asmático, que tienen una recurrencia al servicio de urgencias de manera frecuente porque el niño hace episodios de espasmo bronquial y obviamente la gente tiene que atender esas necesidades, pero que a veces esto, como no tiene una base científica, pues obviamente no le vas a dar la connotación que esto merece, ¿cierto? Pero sabemos sí que el hacer carruseles, ¿sí? Y identificar los alergenos y saber identificar para poder llevar a cabo el proceso que consta en la realización de una vacuna y de esta manera poder saber a qué y cómo atenderlos, ¿no? Sí. Y obviamente enseñar a la gente que si se identifica algo, evitar que su ambiente lo esté exponiendo, ¿no? Sí, pues ahí la indicación es de cuidados de medio ambiente, sí. Sin embargo, el hecho de que seas alérgico a pólenes, por ejemplo, pues no podemos escondernos en una vitrina para que no respirar el aire, porque los pólenes al final están en el medio ambiente, en el aire. Entonces, al final lo que controla o lo que llega a modificar esta respuesta alérgica, pues es la vacuna. Y al final este tipo de tratamiento, mencionan los estudios que han dado tratamiento con vacuna, el paciente dura hasta 15, 20 años sin síntomas. Entonces, al final, tratamiento sintomático sí hay mucho, pero el tratamiento con vacuna llega a modificar esta respuesta y sí llega a controlar estos síntomas. Digo, entonces la importancia de acudir con un especialista, identificar cuál es el agente al que realmente estamos expuestos y nos está condicionando esto, y el hecho de que la gente realice un tratamiento completo le permite en un momento dado erradicar y en un momento dado hasta curar este padecimiento, por lo que implica, porque decías hace un momento, le cambia la calidad de vida al individuo, ¿no? Sí, o sea, los pacientes son pacientes que tienen ojeras, que pues aunque sí duerman, no descansan, son pacientes que pues sus síntomas llevan a un deterioro en la calidad de vida, también todo el día andan con moqueo. Entonces, existen tratamientos sintomáticos, sí, pero los tratamientos específicos que buscan aliviar de manera definitiva o a largo plazo este contexto es establecerle un esquema de vacunación en un momento dado, diseñarle algo a su medida, porque cada paciente tiene una condición distinta y los agentes alergenos a los que un individuo puede ser, otra persona no lo es, ¿cierto? Sí, pues sí, la vacuna es como un traje hecho a la medida, como bien lo mencionas, se hace dependiendo de a qué es alérgico el paciente, de si el paciente te está presentando infecciones de repetición, tú ya sabes tu vacuna lo que va a llevar y ese es el tratamiento específico para ese paciente. Pues creo que está muy claro y obviamente hablar de alergias es hablar de muchos más contextos y la inmunología en el contexto alérgico es la base para esto, de alguna manera tenemos que entenderlo como tal. El especialista, ya lo saben, es el alergólogo y obviamente requiere una preparación a fondo y una evaluación más a detalle. Tere, te invito a que te quedes en nuestra sección de mesa de expertos para que platiquemos con Lupita más a detalle sobre las cuestiones tanto en niños como en adultos y los diferentes esquemas de manejo que podemos ofrecerles. Y vamos a ver la sección de Prevenir para Vivir. ¿Me acompañas, por favor? Sí. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidad. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.
Te acompañan a todos lados, siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés. Teléfono 3339-054899. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. De este lado del estudio seguimos con más en su programa Torre Médica, su programa de especialidad. En esta sección Prevenir para Vivir, presentada por FIR Seguros. Antes de comenzar de lleno, me da mucho gusto saludar a Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Lalo, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, bienvenido nuevamente. David, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, mi estimado Alex. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. Parte de la esencia de esta sección y desde luego de Torre Médica es hacer la traducción de todo lo que nos compete, desde luego en el área médica como tal y ahora acá en todo lo que tiene que ver con seguros. Hoy, por ejemplo, hablando sobre qué enfermedades son cubiertas como tal por las pólizas de seguro o qué enfermedades entran en el aspecto de catastrófico. ¿Qué es todo esto, Alex? Sí, bueno, primero que nada tenemos que entender que la expresión de catastrófico en seguro se usa para otros aspectos o para otras cosas que no solamente son la salud. Entonces eso es una manera en la cual se expresa una situación de un determinado padecimiento o circunstancia en la cual a partir de un punto determinado monto ya se hace demasiado elevado el gasto, de lo cual Rafa tiene mucho más experiencia, ¿verdad? Es correcto, gracias. Podemos, hablando de la parte ahorita de enfermedades y todo eso, se considera como catastrófico alguna enfermedad común que llega un momento en que ya se desvió todo el gasto, entonces ya si se consideraba que una gripe se iban a gastar 6,000 pesos, se terminó convirtiendo en una neumonía, donde la neumonía no se gastaron 300,000, se gastaron 1 millón o 2 millones de pesos. Dice, oye, de algo sencillo se convirtió, se disparó, por ejemplo, un quemado, una persona quemada. Tenemos ahorita la situación en el despacho, 2 personas, situaciones diferentes, 2 mujeres, las 2 se quemaron, en menos de un mes arriba de 1 millón de pesos. Y es un evento catastrófico por un accidente, una enfermedad también puede brincar. ¿Qué ejemplos pudiéramos dar de enfermedades que entran en esta categoría, Rafa? Muchísimos, empezando por el cáncer. Por ejemplo, ahorita algo que preocupa, el cáncer de mama, es muy inquietante porque las estadísticas de la Secretaría de Salud dice que un gran porcentaje son mujeres menores de 40 años. Entonces, el cáncer de mama puede derivar, de hecho, en nuestra experiencia, un gasto anual en promedio entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos anualmente por atender un cáncer de mama. Si hablamos de un problema de cáncer, leucemia. Estamos hablando que ha habido casos donde hay entre 10 y 12 hasta 15 millones de pesos el gasto anual. David, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que yo pagando una póliza de 8 o 9 mil pesos, por dar una cifra, y la aseguradora me puede pagar hasta 50 millones? ¿Cómo es esto posible? Ok, mira, aquí esto tiene que ver con el tema de reservas. Toda compañía aseguradora maneja 2 reservas. Una es reserva de riesgos en curso, son cosas que ya sabemos que están sucediendo, que ya hay asegurados que están reclamando algún padecimiento o algún tratamiento, alguna enfermedad, pero también vienen las reservas de las cosas que pueden suceder.
Todo ese dinero es lo que se va juntando y se va guardando y que una compañía de seguros debe tener muy equilibrado. O sea, no puedes decir, oye, yo tengo tantos contratos abiertos porque sé que vienen reclamaciones futuras. Si no tuviéramos esa reserva, no habría un equilibrio o no habría un punto en el cual la aseguradora puede comprometerse. Por eso siempre hay que confiar que si tienes una buena compañía de seguros, tiene una reserva suficiente para afrontar todos esos padecimientos catastróficos o situaciones catastróficas que se puedan presentar en un futuro. Y me imagino que eso es algo fácil de investigar por parte de quien quiere contratar la póliza, ¿no? Conocer precisamente la reputación y estas reservas que tú comentas. Claro, siempre cualquier aseguradora, y debe ser información pública, tú te puedes meter a su página web, deben de tener siempre sus estados de resultados a la vista, su información financiera a la vista, y por otro lado también está el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que año con año les debes demostrar que tienes la reserva técnica y la reserva suficiente para seguir operando como compañía de seguros. Muy bien. Alex, ¿qué pasa con una persona que ya tiene un padecimiento, que desafortunadamente lo tiene y que busca acercarse a este tipo de planes? ¿Se le brinda como tal atención o cuáles serían las opciones que tiene? Sí, en este caso ya no tiene opciones de ser asegurado, porque como esto es el enfoque es de previsión, entonces y es un padecimiento preexistente, es una de las principales exclusiones de la póliza, entonces ya no puede ser cubierto. Cualquiera que sea, diabetes, cáncer. No, en algunos casos, algunos sencillos pueden ser declarados y aceptados, digo, no muy complicados, pero en general, padecimientos que sean muy ligeros o de poca expectativa de trayecto o de padecimiento, si no son aceptados. Rafa, prácticamente para cerrar, entonces, ¿cuál es la opción que tienen nuestros amigos? La opción que tienen nuestros amigos es, ahorita que están sanos, ahorita que se encuentran muy bien de salud, acercarse a un asesor y pedirle que los ayude a diseñar junto con ellos un esquema que sea conforme a su presupuesto y sus necesidades, poder protegerse ahorita que están sanos. El problema es cuando ya estén enfermos, como ahorita lo comentó Alex, ya no son objeto de cobertura. Una vez más, hablamos de la prevención, porque es importante prevenir para vivir. Rafa, muchas gracias. Un placer, Lalo. David, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Alex, muchísimas gracias. Gracias, Lalo, por la invitación. Seguimos con más en Torre Médica. Es el turno de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que en algunos casos graves las alergias pueden desencadenar una reacción que puede poner en riesgo la vida, la cual se conoce como anafilaxia? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No?
Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidad en Torre Urbana, donde todas las semanas tenemos a bien doctor Julio Ramos salir al asfalto tapatío a preguntarle a la gente qué tanto sabe respecto a las temáticas. El día de hoy no es la excepción, una temática interesante. Así es, muy importante. Yo creo que la época del año lo amerita. Obviamente, los cambios climáticos, siempre de ese proceso transicional, predispone a las personas, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a una condición alérgica, una exposición a, obviamente, agentes externos que en un momento dado pueden predisponer condiciones clínicas diferentes. La irritación de ojos, el escurrimiento de moco, la congestión nasal, irritaciones en la piel y algunos otros datos clínicos se pueden convertir en un detalle muy fino para hacer una diferenciación, y obviamente cada una se trata y se aborda de manera distinta. Los expertos hoy en el programa platicarán más a detalle en mesa de expertos cuál es el intercambio, pero es importante que ellos sepan qué es lo que la gente dijo a través de las cámaras en la labor que tú haces picando piedra a través de las calles. Y otra problemática que vamos a detectar es la automedicación, algo que a todas luces no nos conduce a ningún lugar. Desafortunadamente la gente en este tipo de padecimientos, cuando tiene el desconocimiento, acude a farmacias o establecimientos donde adquiere productos que por alguna situación a veces el mismo dependiente le sugiere, y obviamente eso no les otorga un beneficio clínico porque no saben frente a qué se están manifestando. Puede ser algo ligado a algo infeccioso o algo que tuviera una condición distinta, ¿no? Si le parece, doctor, ¿vemos las entrevistas? Vayamos, ¿nos acompañan, por favor? Es Torre Urbana. Amigo, cuéntame, ¿padeces algún tipo de alergia? Sí, dermatitis atópica. ¿Qué tomas para esa parte? Loratadina para calmar la comezón y la alergia, y pomadas. ¿A título personal padeces algún tipo de alergia? No, de momento no, pero pues yo me imagino que si se llega a dar, pues se tomaría ibuprofeno o paracetamol. Dependiendo de la alergia. Amigo, cuéntame, ¿cuál es el tipo de alergia más común que conoces? Pues yo soy alérgico a los gatos. ¿Tomas algún medicamento? No. ¿O has oído hablar de algún medicamento? No, hasta ahorita no he tomado ningún medicamento. Carnal, ¿cuál es el tipo de alergia más común que tú conoces, que tú ubicas? Al polvo, creo. Sí. ¿Algún medicamento que tomes para contrarrestar eso? Pues no, pero honestamente sí se siente muy cuando llegas a hogares así como sucios o abandonados. Pues sí, yo creo que la mayoría de las gentes somos alérgicas, ¿no? A eso. ¿Has oído hablar sobre el asma? Un poco. ¿Has oído hablar sobre alguien que tenga asma o padezca asma? El 50% de mi familia es asmática. Yo nomás tuve principios de asma, pero no... Pero nunca la desarrollaste como tal. ¿Conoces a alguien que sufra asma como tal? No. ¿Conoces a alguien que padezca asma? Sí, mi hermana. ¿Sabes a qué médico recurrir cuando se tiene una alergia? No, la verdad no. Muy bien. ¿Sabes con qué médico acudir si tienes algún tipo de alergia? Pues sí, tenemos nuestro doctor familiar que ya conoce pues ya tiene nuestro historial clínico y ya sabe cómo ayudarnos, pues. ¿Sabes cómo se llama el médico que se encarga de estudiar las alergias? No, desconozco el tema. Muy bien. ¿Sabes cuál es el médico que se encarga de estudiar precisamente esto? ¿El alergólogo? Muy bien. Torre Urbana. ¿Qué tal, Milalín? Lo que la gente platica y lo que de alguna manera tiene una noción, ¿no? Tiene una idea de qué es lo que de alguna manera se puede manifestar con una clínica sugestiva de un proceso alérgico. Es importante que sepan que existen especialistas y subespecialistas en el área y que obviamente
El manejo médico conjunto por parte de los especialistas le permite, en este caso al niño, al adolescente, al adulto o al anciano, ser manejado de manera correcta. Obviamente existen diferentes esquemas desde el manejo con antihistamínicos y algunas otras sustancias locales hasta el manejo con vacunas especialmente diseñada para el tipo de padecimientos que cada individuo tenga. Y obviamente los expertos ya nos platicarán más a detalle en mesa de expertos cuáles son las alternativas, pero nos damos cuenta que la sociedad sí tiene una noción, ¿no? Sí, porque todos en algún momento, ya lo decía doctor previamente, hemos sufrido de algún cuadro, ¿no? Con el cambio de clima, pero lo lamentable es, y ya lo dijo, el de repente tomar lo que nos receta la señora de la esquina. Así, y además, hacer una diferenciación, Lalo, sobre si esto es un proceso de tipo alérgico o es un proceso de tipo infeccioso, porque a veces se simulan en procesos de tipo viral una condición clínica que no corresponde. Y hay que recordarle a nuestro auditorio que martes y jueves, 7 de la noche, por el 960 de HK, en Torre Urbana Radio, donde compartimos experiencias, música y otros temas de interés general, y obviamente participarles para que nos acompañen cada semana, ¿no? Así es que ya lo saben, la invitación ahí está. ¿Qué le parece si vamos a Mesa de Expertos? Así es, ¿nos acompañan? Mesa de Expertos aquí en Torre Médica. Quédate con nosotros. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Muchas gracias por estar con nosotros y les agradezco a las dos por quedarse a complementar este espacio en la sección de Mesa de Expertos, en la que compartimos de alguna manera las conclusiones con los invitados para darle a nuestro auditorio los puntos importantes para hacer una anotación a todo lo que resulta relevante y que obviamente no dejar de lado los pequeños detalles finos de esto. Empezábamos usted al principio de la entrevista una condición muy particular que era hablar sobre los padecimientos y las formas de evaluación. Decías hace un momento sobre la evaluación espirométrica del adulto para de manera temprana hacer una definición entre una enfermedad pulmonar que pueda estar vinculada a otro origen y una cuestión de tipo asmática. ¿Qué diferencia podemos encontrar en un estudio de espirometría en un paciente con asma que en un paciente con una enfermedad vinculada a una respuesta inflamatoria por otra razón? Sí, mira, la espirometría es un estudio que podríamos decir con podemos hacer diagnóstico de asma y pues se utiliza para muchas otras enfermedades de pulmón. Pero bueno, en el caso del asma, la espirometría nos va a evaluar flujos y volúmenes pulmonares. Dependiendo de cómo está tus volúmenes pulmonares, tú te puedes dar una idea del tipo de patología que está presentando tu paciente. En la espirometría específicamente, la evaluación del volumen forzado en el primer segundo es lo que te da una pauta para el diagnóstico de asma. Cuando nosotros hacemos una prueba espirométrica, en el paciente asmático le damos medicamento, que es una prueba con reversibilidad post-broncodilatador, y es ahí donde tú te das cuenta de si tu paciente hay una mejoría mayor al 12% o mayor a 200 mililitros. Con esta prueba, objetivamente puedes decirle a tu paciente, usted tiene asma, porque su bronquio es manejable, es un bronquio hiperreactor, es lo que caracteriza el asma. Responde de manera rápida al medicamento en este caso y el paciente tiene una condición donde puedes hacer una diferenciación clínica hacia una enfermedad pulmonar de otra naturaleza que no esté vinculada que a la otras condición. Enfermedades no la tienen. Sí. Así es. En el niño no podemos hacer esto, ¿estás de acuerdo, Lupita? No, claro que no. Es un poco complicado porque la persona, el paciente en específico, tiene que cooperar con la velocidad, el tiempo. Son tiempos específicos que nosotros debemos manejar. Específicamente para los niños marca 3 segundos. Entonces muchas veces no cooperan y no es una prueba que sea válida. Por eso nos podemos apoyar de otros instrumentos que tenemos como la flujometría para la valoración. Nosotros inicialmente vamos a saber cuánto es el volumen que el niño maneja normalmente y en caso de que haya incremento de los síntomas, poder saber si se está exacerbando, si hay un problema porque baja la cantidad del flujo que el niño está sacando en el momento. En los niños sí es sumamente importante la historia clínica porque entonces nosotros tendríamos una base sólida para realmente saber que el paciente pues tiene el proceso, el asma, y si ya sabemos o sospechamos que es por ciertos estímulos específicos, pues aquí sería de gran utilidad las pruebas cutáneas,
Me gustaría comentar, porque hay personas que tienen entendido, o como a ellos de niños les hicieron pruebas mediante piquetes, creen que así son en niños. En niños ya tenemos otro tipo de pruebas, como serían aparatos específicos, que es como si fuera una arañita, muy rápido. Realmente no maltrata al niño, es sumamente rápido, específico, y con eso nosotros podríamos ya iniciar el tratamiento del paciente, específicamente sabiendo a qué está reaccionando. Y obviamente lo decía Tere hace un momento en la primera entrevista, hacerle un traje a la medida a los pacientes resulta a veces un poco complejo, y lo que desafortunadamente vivimos en el ámbito clínico es que empiezan los tratamientos y se quedan a veces a la mitad, no le dan el seguimiento debido, y obviamente contemplan a la inmunoalergia como parte de la especialidad, como algo que no funciona, ¿sí estás de acuerdo? Y obviamente cuando el paciente no le da el seguimiento que esto merece y la responsabilidad que esto implica, pues no puedes darle un justo valor a una buena evaluación y un buen seguimiento, ¿no? Exacto, sí, cuando les hacemos pruebas a los pacientes se les suele explicar que es un tratamiento que es largo, pero realmente comparado contra el tratamiento médico es mucho más costo-beneficio, porque me va a restringir la cantidad de medicamentos que estoy usando. A la larga va a evitar, en el caso de los niños, que niños que iniciaron con rinitis alérgica puedan avanzar a tener un asma. Entonces bloqueo el paso de una patología a que se agregue una más con mayor costo, tanto económicamente como en cuestiones de el sueño de los pacientes, la afectación que da a nivel familiar. Claro, porque obviamente un niño con una condición de recurrencia que te hace salir de casa a atender la emergencia por un episodio de espasmo, porque no te agarran preparado, obviamente, encarece y altera la dinámica familiar, ¿estamos de acuerdo? Y hablábamos que algo de lo que tiene que tener la gente es calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. Y obviamente orientar a los papás que en apariciones de signos clínicos tempranos no deben de esperarse, porque obviamente esto es lo que alarga los periodos de diagnóstico y obviamente de tratamiento, ¿cierto? Así es. Sí, es sumamente importante que un niño que está con infecciones frecuentes, como ya había comentado previamente, que tose de repente, que en la mañana está con moquito y al día siguiente ya no trae nada, o por la tarde ya no tiene nada, pues eso me está marcando una alerta de que no es un proceso infeccioso y que tampoco las infecciones cada mes pues son normales. No, obviamente representa para un padre un signo clínico importante de que esto no es normal y que obviamente, digo, la gente a veces no tiene ni siquiera un pediatra de fijo, mucho menos a veces va a tener un alergólogo, digo, son especialidades que si bien no son nuevas, tienen una trayectoria ya reconocida, como lo ven en Torre Urbana, la gente no sabe que el especialista de las alergias es el inmunoalergólogo, por ejemplo. Sabe la gente que existe una de las alergias, cuáles son los signos clínicos, conocen de la autoprescripción y usan cosas que ni siquiera tenían sentido ni relación con el padecimiento para el punto de vista clínico, pero sin embargo no sabemos cuál es el especialista que en este caso debe de abordar tanto en el niño como en el adulto las diferentes patologías que se dan como manifiesto, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionas lo de la autoprescripción, sí es un problema realmente en el caso de la alergia, porque el paciente ya conoce el tratamiento o muchas veces en la farmacia te lo dan, es un medicamento que no está regulado y por ejemplo en el caso de los corticoides, pues los pacientes saben que con su pastillita están bien, mucho paciente puede llegar ya con efectos secundarios de los medicamentos cuando llegan a nuestra consulta, por lo mismo que no ha sido controlado adecuadamente y que bueno, a veces él mismo se ha dado su propio tratamiento. Y bueno, en este caso, pues mencionar los efectos secundarios de los medicamentos, pues como tal no son inocuos. Generalmente llegan a presentar, en el caso de los adultos, muchos ya tienen diabetes, hipertensión, pues los corticoides pueden exacerbar sus síntomas de diabetes, hipertensión y retención de líquidos, todo esto metabólicamente sí les afecta y pues la recomendación sería pues ir a un tratamiento adecuado. Generalmente cuando nosotros les hablamos de inhaladores, el paciente a veces te dice, es que ese inhalador te causa adicción, porque lo necesito a cada rato. Bueno, pues la respuesta es que no estás controlado, o sea, cuando tú te desinflamas, tú dejas de utilizar tus inhaladores que son de rescate. Hay pacientes que llegan a utilizarlo 2, 3, 4 veces al día por lo mismo, porque no están desinflamados y eso llega a ocasionarles síntomas repetitivos y el paciente pues llega a pensar que va a depender siempre de eso, pero hay que aclarar
aclarar que pues el medicamento inhalado se utiliza por ciclos, no se utiliza de forma persistente o por mucho tiempo. Con la espirometría yo también puedo ver un control ahí en qué tanto está inflamado tu pulmón, y cuando recibes un tratamiento inhalado, no es que se vaya a prolongar. Los ciclos que damos son de 1 mes hasta 3 meses, y realmente los inhaladores pues son dosis de microgramos, o son milésimas de gramo. No te están ocasionando lo que cuando llegan a urgencias es recaída y hasta, bueno, son aplicaciones a nivel vía oral, sistémica. De hecho, se habla que los pacientes que empiezan a alargar sus episodios de recaída son pacientes que están entrando en fases de control, y así los podemos clasificar como pacientes que se encuentran estables porque su incidencia es más baja, ¿no? Entonces, esta clasificación obviamente la maneja el clínico desde el punto de vista atención continua, para saber que el paciente lo empiezas a destetar de los medicamentos, los empiezas a alejar, y el paciente, cuando empieza a sentir que ya no depende tanto del auxiliar respiratorio, tanto en nebulizaciones como medicamentos de rescate, de acciones rápidas, el paciente entonces empieza a confiar médicamente en lo que en un momento dado nosotros les decimos. Yo creo que es muy valioso para nuestro auditorio que nos está viendo en casita, que saber que el inmunoalergólogo y las diversas patologías que él maneja le permiten tener una condición de que el experto es quien de alguna manera debe de indicar el plan de manejo, orientar y educar a las mamás para los diferentes grupos de alimentos que a veces por miedo, por desconocimiento, pero siempre hay en la cuadra, en la manzana y en la familia alguien que sabe más porque tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y que obviamente le proporcionan cierta información que a veces se convierte en algo que confunde, y obviamente empiezan a desconfiar del contexto clínico, porque obviamente, ¿usted tiene hijos? Esa pregunta y esa respuesta a veces a los padres y a los médicos nos mete en una situación de conflicto clínico. Obviamente uno se inscribe en la escuela de medicina con la finalidad de ver y cambiarle a nuestros pacientes nuestra calidad de vida. Yo le agradezco al auditorio que nos hace favor de seguirnos semana a semana en su emisión de Torre Médica, y a ustedes, a ti Tere, a ti Lupita, por haber compartido su experiencia clínica, y obviamente por seguir haciendo esa labor en el día a día a través de la consulta médica de la inmunoalergia, porque sabemos que esto cada día se replica de manera más frecuente, y que obviamente con tanta polución con la que estamos en el ambiente y otros cambios atmosféricos que estamos teniendo, debemos de tomar atención. Atendámonos con los especialistas, y bueno, nos vemos la próxima semana en otra emisión de Torre Médica, un programa de especialidades. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias. A ustedes, continúen con nosotros semana a semana. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron